Mi hermana me acusó de robar su pulsera de $2, y mis padres me echaron de casa. Trabajé 3 empleos por 5 años mientras ellos desaparecieron. Pero cuando mi abuela cambió su testamento y les quitó todo para dejármelo solo a mí, ahora vuelven rogando y nunca vieron venir lo que descubrió el novio rico de mi hermana. Tengo 28 años. Trabajo en marketing digital para una empresa mediana. Y lo que pasó hace 5 años básicamente destruyó cualquier ilusión que tenía sobre lo que significaba familia. La cosa es que crecí pensando que mis padres eran buena gente. Ya sabes, clase media normal, casa en los suburbios, 2 hijas, el sueño americano y todo eso. Pero resulta que todo era una mentira, o al menos lo fue para mí desde que tenía como 12 años. Mi hermana menor, Isabelle, que es 3 años menor que yo, fue siempre la niña dorada, tipo la que podía hacer lo que fuera sin consecuencias, mientras que yo era básicamente invisible, a menos que hiciera algo mal. Y cuando digo que hice algo mal, ni siquiera lo hice, pero llegaremos a eso. Supongo que todo empezó a cambiar en 6º grado cuando saqué mi primera mala calificación. Era una C en matemáticas, nada del otro mundo, la verdad, pero mis padres actuaron como si hubiera quemado la casa. Me acuerdo perfecto de esa noche porque mi padre me sentó en la mesa de la cocina y me dio este discurso largo sobre la responsabilidad y el esfuerzo, y mi madre estaba ahí parada con los brazos cruzados moviendo la cabeza como decepcionada. Isabelle tenía como 9 años entonces, y estaba en la sala viendo televisión, y recuerdo pensar, ¿por qué ella puede ver TV mientras yo recibo este sermón por una C? Pero bueno, en ese momento pensé que era normal, que los padres son más estrictos con el primogénito o algo así. Lo que no entendí hasta años después es que esa noche marcó el inicio de un patrón que básicamente definió el resto de mi vida en esa casa. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo para mí. En la secundaria, Isabel empezó a brillar. O sea, ella era bonita, carismática, popular, todas esas cosas que hacen que los padres se sientan orgullosos de tener una hija así. Yo no era fea ni nada, pero era más callada, más centrada en mis estudios, menos interesada en ser el centro de atención, y mis padres interpretaron eso como que yo era aburrida o algo así. Cuando Isabel sacaba una B, mis padres la felicitaban y la llevaban a cenar afuera. Cuando yo sacaba puros A, apenas recibía un bien hecho de pasada. Suena exagerado, pero es literal. Tipo, yo podía traer un certificado de honor y mi madre decía algo como, «Qué bien, cariño», sin siquiera levantar la vista del teléfono, pero si Isabel le mencionaba que había sido nominada para el consejo estudiantil, era como si hubiera ganado el premio Nobel. Las cosas se pusieron peor en la preparatoria. Isabel empezó a salir con Logan en su 2º año, y este tipo era el quarterback estrella del equipo de fútbol americano. Venía de una familia súper adinerada. Su padre era dueño de varias concesionarias de autos o algo así. Mis padres lo amaban, literalmente lo trataban mejor que a mí. Logan venía a cenar como 3 veces por semana, y mi padre hablaba con él de deportes y negocios, como si fuera el hijo que nunca tuvo, mientras que yo estaba ahí sirviéndoles la comida como si fuera la empleada. Mi madre incluso empezó a preguntarle a Logan su opinión sobre cosas de la casa, tipo, ¿qué te parece si pintamos la sala de azul? Como si su opinión importara más que la mía, y yo había vivido ahí toda mi vida. Era surrealista. Isabel se volvió insoportable con Logan a su lado. Tenía esta actitud de superioridad constante, como si ella hubiera ganado la lotería de la vida, y yo fuera una perdedora por no tener un novio rico y popular. Mis padres alimentaban eso constantemente. Recuerdo una vez en la cena, yo tenía como 17, y mencioné que había conseguido una pasantía de verano en una agencia de publicidad local, algo que había trabajado muy duro para conseguir. Mi padre apenas reaccionó, pero cuando Isabel anunció que Logan la iba a llevar a un viaje a la playa con su familia, mis padres casi saltan de emoción. Mi madre literalmente gritó y empezó a planear qué ropa Isabel le necesitaba comprar para el viaje. Yo me quedé ahí sentada pensando, ¿en serio? ¿Esto es mi vida? Pero nada, absolutamente nada. Me preparó para lo que pasó cuando yo tenía 23. Había terminado mi 3er año de universidad. Estaba de vuelta en casa por el verano trabajando medio tiempo en una cafetería para ahorrar dinero, y Isabel estaba en su 1er año de universidad. Ella recibió esta pulsera de oro con dijes de Logan por su cumpleaños. Era cara, creo que costó como $2,000 o algo ridículo así, y ella no paraba de presumirla. La usaba todos los días, tomaba fotos constantemente, era su posesión más preciada básicamente, y entonces un día, la pulsera desapareció. Isabel armó un escándalo como nunca había visto. Lloraba, gritaba, volteaba toda la casa buscándola. Mis padres entraron en modo de crisis total.
ayudándola a buscar por todas partes. Yo estaba en mi cuarto estudiando para un examen cuando Isabel entró, hecha una furia, y me acusó directamente de haberla robado. Me quedé en shock, tipo literalmente con la boca abierta sin poder procesar lo que estaba diciendo. Ella empezó a gritar que yo siempre había estado celosa de ella, que odiaba verla feliz con Logan, que probablemente la había vendido o la había escondido por despecho. Intenté defenderme, pero ella no me dejaba hablar. Y entonces mis padres llegaron. Lo que pasó después fue probablemente el momento más doloroso de mi vida. Mis padres ni siquiera me preguntaron mi versión. Mi padre me miró con esta expresión de decepción y asco que nunca olvidaré, y dijo: «Catherine, sabemos que fuiste tú». Traté de explicar que yo no había tocado esa pulsera, que ni siquiera me importaba, ¿por qué haría algo así? Pero mi madre interrumpió y dijo que siempre había sabido que yo tenía problemas con la envidia, que era obvio desde que éramos niñas, que yo resentía a Isabelle por ser más exitosa y querida. Esas fueron sus palabras. Exactas. Más exitosa y querida. Sentí como si me hubieran apuñalado. Mi padre entonces me dio un ultimátum. Tienes 24 horas para devolver la pulsera y disculparte con tu hermana, o te vas de esta casa y no vuelves. Yo estaba llorando para ese momento, rogándoles que me creyeran, pero Isabel estaba ahí parada con los brazos cruzados con esta expresión de satisfacción que me hizo darme cuenta de algo horrible. Ella sabía que yo no la había robado. Esto era intencional. No sé si ella la escondió o la perdió de verdad y decidió culparme. Pero en ese momento vi en sus ojos que esto era exactamente lo que ella quería. Una excusa para que nuestros padres finalmente me echaran. No devolví la pulsera porque obviamente no la tenía. 24 horas después, mi padre literalmente sacó mis cosas de mi cuarto, las metió en maletas y bolsas de basura y las puso en la entrada. Me dijo que no era bienvenida en su casa hasta que admitiera lo que había hecho, y me disculpara. Recuerdo estar ahí parada en el porche con todas mis cosas. Era julio y hacía un calor espantoso, y mi madre cerró la puerta en mi cara sin siquiera mirarme. Isabel estaba viendo desde la ventana de la sala con Logan a su lado, y juro que vi una sonrisa en su cara. Llamé a mi única amiga que tenía apartamento en ese momento, y me dejó dormir en su sofá por 2 semanas, hasta que conseguí un cuartito horrible en un edificio que básicamente se caía a pedazos. Trabajé 3 empleos durante el siguiente año para pagar la renta y terminar la universidad. Mesera en las noches, barista en las mañanas y asistente administrativa los fines de semana. Dormía como 4 horas por noche. Perdí casi 10 kilos en 3 meses porque apenas tenía dinero para comer. Pero me gradué porque no iba a darles la satisfacción de verme fracasar. Durante esos 5 años, la única persona de mi familia que me contactó fue mi abuela, la madre de mi padre. Ella me llamaba cada semana. Me mandaba dinero cuando podía, aunque ella misma no tenía mucho. Me invitaba a almorzar cada 2 meses. Nunca me preguntó sobre la pulsera, nunca me juzgó. Simplemente me apoyó. Me decía cosas como: «Sé quién eres, Catherine, y sé que eres una buena persona». Esas conversaciones me mantuvieron cuerda. La verdad, mis padres nunca me contactaron. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. En mi graduación universitaria, mi abuela fue la única que asistió. Vi a otras familias tomando fotos con sus hijos, abrazándolos, orgullosos, y yo tenía a mi abuela de 75 años que había manejado 2 horas para estar ahí. No me malentiendan, estaba agradecida por ella, pero dolía como no tienen idea ver esos espacios vacíos donde deberían haber estado mis padres. Isabel se graduó un año después que yo y, según mi abuela, mis padres hicieron una fiesta enorme. Invitaron a tipo 50 personas, contrataron un catering. Yo tuve a mi abuela y compré pizza. Construí mi vida poco a poco. Conseguí un trabajo decente en marketing. Me mudé a un apartamento mejor. Hice nuevos amigos que se convirtieron en mi familia elegida. Fui a terapia para procesar todo, porque básicamente tenía problemas de confianza severos después de lo que pasó. Mi terapeuta me ayudó a entender que nada de eso había sido mi culpa, que mis padres habían mostrado favoritismo tóxico durante años y que la situación de la pulsera solo fue la excusa que necesitaban para seguir su patrón de maltrato. Eso me ayudó, pero el dolor nunca se fue completamente, ya saben. Entonces llegó diciembre del año pasado, 5 años después de que me echaran. Recibí una invitación de mi abuela para la cena de Navidad en su casa. Ella hacía esta cena cada año, y toda la familia extendida iba, tíos, primos, todos. Yo nunca había ido en esos 5 años, porque sabía que mis padres e Isabel estarían ahí, y francamente no quería verlos. Pero mi abuela me llamó, personalmente, y me rogó que fuera. Dijo que significaba mucho para ella, y que ya estaba mayor, y no sabía cuántas navidades más le quedaban. Eso me rompió el corazón, así que acepté ir.
La noche de la cena llegué con el estómago hecho un nudo. El momento que entré a la casa de mi abuela y vi a mis padres e Isabelle, el aire se puso pesado. Mi madre me miró y literalmente volteó la cara. Mi padre ni siquiera me saludó. Isabelle estaba ahí con Logan todavía, sorprendentemente, y ella me lanzó esta mirada de odio puro. Pero mi abuela me recibió con un abrazo enorme y me presentó con el resto de la familia como si nada hubiera pasado, lo cual fue incómodo porque todos sabían lo que había sucedido pero nadie decía nada. La cena fue tensa al principio. Yo me senté lo más lejos posible de mis padres e Isabelle. Mi abuela mantuvo la conversación ligera, preguntando a todos sobre sus vidas, sus trabajos, ese tipo de cosas. Cuando llegó mi turno, hablé sobre mi trabajo, en marketing, y mi abuela estaba súper orgullosa, diciéndole a todos sobre mis logros. Noté que mi madre ponía los ojos en blanco, y mi padre parecía aburrido. Isabel estaba en su teléfono ignorándome completamente. Después de la cena, cuando todos estábamos en la sala, mi abuela se levantó y dijo que tenía algo importante que hacer. Se fue a su cuarto y regresó con una caja de terciopelo azul. El cuarto se quedó en silencio porque todos reconocimos esa caja. Adentro estaba el collar familiar que había pasado por generaciones en la familia de mi padre. Era una reliquia hermosa, antiguo, con un medallón de oro que tenía las iniciales de mi bisabuela grabadas. No era solo valioso en términos monetarios, era el símbolo de quien heredaría los activos principales de la familia. Mi abuela se paró frente a mí y me dio la caja. Catherine, dijo con voz clara para que todos escucharan, quiero que tú tengas esto. Has demostrado ser la persona más responsable e íntegra de esta familia, y confío en que honrarás el legado familiar. También quiero que sepas que he actualizado mi testamento. Todo lo que tengo, la casa, los ahorros, las inversiones, todo irá para ti cuando yo me vaya. El silencio que siguió fue ensordecedor. Abrí la caja con manos temblorosas, y ahí estaba el collar, brillando bajo las luces navideñas. Empecé a llorar. No pude evitarlo. Mi abuela me abrazó y me susurró al oído. Siempre supe la verdad, cariño. Y entonces, como si alguien hubiera presionado un botón, mis padres y Isabelle de repente quisieron hablar conmigo. Mi madre se acercó con esta sonrisa falsa y dijo algo como: Catherine, cariño, hemos extrañado tanto. Deberíamos hablar sobre lo que pasó. Tal vez malinterpretamos las cosas. Mi padre asintió vigorosamente y agregó que la familia debería estar unida, especialmente en Navidad. Isabel incluso intentó abrazarme, diciendo que había sido inmadura hace años y que quería reconstruir nuestra relación de hermanas. Fue tan obvio, tan patéticamente obvio lo que estaba pasando. No les importaba yo ni lo que me habían hecho. Solo les importaba el dinero. El collar significaba herencia. Significaba la casa de mi abuela en un vecindario que se había revalorizado como loco en los últimos años. Significaba sus ahorros, que sabía que eran considerables porque mi abuelo había sido muy cuidadoso con las finanzas antes de morir. Mi abuela vio mi expresión y supo exactamente lo que estaba pensando. Ella se dirigió a la habitación y les dijo a todos que durante años había observado cómo trataban a Catherine, cómo la habían desechado sin siquiera cuestionar la versión de los hechos, cómo nunca se preocuparon por saber si estaba bien después de echarla. Dijo que Catherine había trabajado 3 empleos para sobrevivir mientras ellos vivían cómodamente, sin un segundo pensamiento para ella, y que ahora querían reconciliación solo porque había dinero de por medio, y eso era inaceptable. Mis padres trataron de defenderse diciendo que yo había robado la pulsera y que ellos solo habían hecho lo correcto, pero mi abuela los interrumpió y dijo algo que me dejó helada. Encontré esa pulsera hace 3 años en el cajón de Isabel, cuando me quedé en su casa cuidándola mientras ustedes estaban de viaje. Estaba en el fondo de su joyero envuelta en un pañuelo. Isabelle mintió. Todos se voltearon a ver a Isabel, que se puso pálida como fantasma. Ella empezó a tartamudear algo sobre que la había encontrado después, pero que ya era muy tarde para decir algo, pero nadie le creyó. Todos podían ver la culpa en su cara. Me fui de ahí esa noche sintiendo una mezcla de vindicación y rabia. Vindicación porque finalmente la verdad había salido. Pero rabia porque habían pasado 5 años. 5 años de mi vida donde luché sola, donde lloré hasta quedarme dormida, donde cuestioné mi propio valor como persona. Y todo había sido por una mentira que ellos decidieron creer sin siquiera darme el beneficio de la duda. Los siguientes días fueron una locura. Mis padres empezaron a llamarme y mandarme mensajes constantemente pidiendo que habláramos, que necesitábamos sanar como familia. Isabel me mandó este mensaje largo lloroso, diciendo que había cometido un error terrible cuando era joven y que esperaba que pudiera perdonarla.
Pero lo que realmente me dio asco fue cuando apareció en mi apartamento una semana después sin avisar, mis padres y ella, tocando mi puerta a las 9 de la noche un martes. Abrí la puerta porque el timbre no paraba de sonar, y mis vecinos se estaban molestando. Mi madre inmediatamente intentó entrar, pero yo bloqueé la entrada. Ella empezó con este discurso sobre cómo la familia es lo más importante y que los errores del pasado deberían quedarse en el pasado. Mi padre dijo que deberíamos empezar de nuevo, olvidar lo que pasó. Isabel estaba llorando diciendo que me extrañaba. Les dije que se fueran. Les dije que habían tenido 5 años para buscarme, para disculparse, para intentar arreglar las cosas, pero solo les importó cuando supieron que había dinero involucrado. Mi madre entonces se puso histérica diciendo que yo era una desagradecida, que ellos me habían criado y alimentado durante 18 años y que les debía respeto. Mi padre trató de empujar la puerta para entrar, y tuve que amenazar con llamar a seguridad del edificio. No se iban. Literal se quedaron ahí tocando la puerta, gritando a través de ella, por casi una hora. Finalmente llamé a seguridad, y tuvieron que escoltarlos fuera del edificio. Mi madre gritaba cosas como, «Así tratas a tu propia madre», y «Te arrepentirás de esto», mientras los sacaban. Fue una escena. Varios vecinos salieron a ver qué pasaba. Fue humillante pero también liberador de alguna forma retorcida. Tipo ya no tenía que pretender que éramos una familia funcional. Isabel entonces decidió ponerse creativa. Mandó un mensaje masivo a un grupo de chat que incluía a varios de mis amigos y conocidos mutuos de años atrás, contando su versión de la historia donde yo era la villana que había abandonado a mi familia, que ahora estaba tratando de robarle la herencia a mi abuela manipulándola porque era mayor, y que ellos solo querían reconciliación, pero yo era muy orgullosa y rencorosa para aceptar sus disculpas. Algunos de esos amigos me contactaron confundidos, porque la historia no cuadraba con lo que sabían de mí, pero otros, especialmente los que no me conocían tan bien, probablemente le creyeron. Mi abuela se enteró de eso y se puso furiosa. Ella organizó una reunión con toda la familia extendida, tíos, primos, todos, y ahí contó toda la verdad. Explicó cómo había sido testigo del favoritismo durante años, cómo me habían echado basándose en una mentira, cómo yo había sobrevivido sola sin su ayuda, y cómo ahora que había herencia involucrada de repente querían ser familia otra vez. También les mostró mensajes que mis padres le habían mandado presionándola para que cambiara su testamento, básicamente admitiendo que su interés en mí era puramente financiero. Eso fue un punto de inflexión. Varios de mis tíos y primos que habían sido fríos conmigo me contactaron para disculparse. Dijeron que mis padres les habían contado su versión de la historia durante años, pintándome como una hija rebelde y problemática que había robado y se había ido por orgullo. Ahora entendían la verdad, y se sentían mal por haberme juzgado sin conocer todos los hechos. Lo irónico es que Logan, el novio estrella de Isabel, la dejó como 2 meses después de todo esto. Aparentemente él había estado con ella parcialmente porque pensaba que ella venía de una familia con dinero y estabilidad. Sus padres tenían una casa bonita, su abuela era adinerada, todo pintaba bien. Pero cuando quedó claro que Isabel había mentido sobre la pulsera, que sus padres eran básicamente tóxicos, y que la herencia familiar no iba a ser para ella, Logan de repente perdió interés. También, según me contó un primo, Isabel empezó a tener unos berrinches horribles sobre toda la situación de la herencia, y Logan se hartó de su comportamiento. La dejó por mensaje de texto, lo cual es frío, pero considerando cómo es Isabel probablemente fue lo más seguro para él. Isabel aparentemente tuvo un colapso después de eso. Mi madre me llamó llorando diciéndome que Isabel ya estaba devastada, que había perdido a Logan, y que ahora la familia estaba destruida por mi culpa. Me rogó que le dijera a mi abuela que reconsiderara el testamento, que no era justo que Isabel le quedara sin nada. Le colgué en medio de su llanto. Mis padres hicieron un último intento hace como 2 meses. Me mandaron una carta manuscrita, lo cual es chistoso porque nunca habían sido de escribir cartas, pero supongo que querían que se viera más personal y sincero. La carta decía, todo lo que esperarías, cuánto me amaban, cuánto lamentaban lo que pasó, cómo habían cometido errores pero que la familia debería perdonarse mutuamente, bla bla bla. Pero al final de la carta había un párrafo sobre cómo estaban pasando por dificultades financieras, cómo mi padre estaba considerando la jubilación pronto y necesitaban planear su futuro, y cómo esperaban que yo considerara las necesidades de toda la familia cuando mi abuela falleciera eventualmente. Ahí estaba de nuevo. No podían ni siquiera fingir apropiadamente. Incluso en su carta de disculpa, lo que realmente les importaba era el dinero. No rompí la carta ni nada dramático, simplemente la tiré a la basura y seguí con mi día. Mi abuela está bien ahora.
todavía va fuerte a sus 76 años. La veo cada 2 semanas para almorzar, y es la única familia que necesito honestamente. Me dice que no me sienta mal por cortar contacto con mis padres e Isabel, que ella entiende completamente mi decisión y que la apoya. Dice que lo que ellos me hicieron fue imperdonable, y que no merecen mi perdón solo porque ahora les conviene. A veces pienso en cómo sería si les diera otra oportunidad, si intentara tener algún tipo de relación con ellos. Pero entonces recuerdo esa noche cuando tenía 23 años parada en el porche, con todas mis pertenencias en bolsas de basura, viendo cómo mi madre me cerraba la puerta en la cara sin mirar atrás. Recuerdo trabajar 3 empleos durmiendo 4 horas por noche. Recuerdo llorar en el baño de la cafetería donde trabajaba porque estaba tan cansada y tan sola y tan rota, y recuerdo que en todos esos 5 años, cuando realmente necesitaba una familia, cuando necesitaba que alguien me dijera que todo iba a estar bien, ellos no estaban ahí. No porque no pudieran encontrarme, sino porque no les importé lo suficiente para intentarlo. Ahora que hay dinero involucrado, ahora que mi abuela me eligió a mí sobre ellos, de repente soy su hija de nuevo. Isabel quiere ser mi hermana otra vez. Pero ¿saben qué? No funciona así. No puedes desaparecer durante los peores años de la vida de alguien, y luego aparecer cuando te conviene esperando que todo sea perdonado y olvidado. Mi terapeuta dice que estoy en mi derecho de establecer límites y que no tengo obligación de mantener relaciones tóxicas solo porque comparto ADN con esas personas. Tiene razón. He construido una vida sin ellos. Una buena vida con amigos que se convirtieron en familia, con una carrera que me gusta, con mi abuela que siempre estuvo ahí. No los necesito, y definitivamente no necesito su drama o su súbito interés en mí motivado por codicia. La última vez que hablé con mi madre fue hace 3 semanas. Me llamó desde un número desconocido, porque tengo bloqueados a todos sus números conocidos, tipo estaba determinada. Contesté sin pensar. Y ella inmediatamente empezó con que solo quería escuchar mi voz, que me extrañaba. Ese tipo de cosas. Sonaba sincera casi. Hasta que dijo algo sobre cómo sería lindo que pudiéramos trabajar juntas para cuidar de mi abuela en sus años finales y asegurarnos de que estuviera cómoda. Lo dijo de una manera que quedaba claro que trabajar juntas significaba que ella quería estar involucrada en las decisiones sobre el dinero de mi abuela y probablemente conseguir algo para ella y mi padre. Le dije que mi abuela estaba perfectamente bien, que yo la cuidaría cuando necesitara ayuda, y que ella no tenía que preocuparse porque no iba a tener ningún rol en eso. Ella se enojó entonces y empezó a decir que yo estaba siendo vengativa y cruel, que estaba castigándolos por un error que cometieron años atrás. Le dije que no los estaba castigando, simplemente estaba viviendo mi vida sin personas tóxicas en ella, y que si eso les molestaba era su problema, no el mío. Colgó furiosa. ¿Siento algo por ellos? A veces, en momentos raros, siento algo que podría ser lástima. Pienso en cómo mis padres son ahora estas personas amargadas que destruyeron la relación con una de sus hijas por favoritismo y orgullo, y que ahora están desesperados tratando de arreglarlo solo porque se dieron cuenta de las consecuencias financieras. Pienso en Isabel que perdió a su novio y probablemente se dio cuenta de que sus mentiras tienen consecuencias reales. Pero ese sentimiento de lástima dura como 5 segundos antes de recordar todo lo que me hicieron y entonces desaparece. Mi abuela me dijo algo hace unas semanas que me quedó dando vueltas en la cabeza. Dijo que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, es la que está ahí cuando las cosas se ponen difíciles, la que te apoya sin condiciones, la que no desaparece cuando más los necesitas. Y tiene razón. Yo tengo familia, mi abuela, mis amigos cercanos, que me ayudaron cuando no tenía nada, mi terapeuta, que me ayudó a sanar. Esas son las personas que importan. El otro día, una amiga me preguntó si creía que alguna vez perdonaría a mis padres e Isabelle. Le dije que honestamente, no lo sé. El perdón es complicado, y no estoy segura de que lo merezcan, especialmente considerando que su arrepentimiento es completamente falso y motivado por interés propio. Tal vez algún día, si alguna vez muestran arrepentimiento genuino, que no tenga nada que ver con dinero o herencias, podría considerar tener algún tipo de relación superficial con ellos. Pero perdonar lo que hicieron, olvidar esos 5 años de infierno que viví por su culpa, aceptarlos de vuelta en mi vida como si nada hubiera pasado, eso no va a suceder, y estoy en paz con eso.